Y ahora vamos a la materia o al tema de esta noche. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y con reverencia pidamos la presencia de Dios en nuestro estudio. Amante Padre Celestial, en esta noche te doy gracias porque tú nos has acompañado este día. Te damos gracias porque tú nos has dado paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Nos has dado el conocimiento de tu verdad. Nos entristecemos, Señor, por los eventos que se realizan en el Medio Oriente. Pero sabemos que todo en este mundo funciona de acuerdo a un plan infinito que nosotros a veces no comprendemos, pero que algún día entenderemos. Te pedimos que acompañes a todos los que están allá. No solamente a los de los ejércitos aliados, sino que estés también con las personas inocentes que no quieren guerra, las madres, los niños, los padres que se encuentran en ese lugar. Escúdalos, Señor, cuídalos. Te rogamos que pronto esto pueda terminar. Y no solamente pueda terminar la guerra ya, sino que puedan terminar todas las guerras. Porque Cristo vendrá sobre las nubes para sacarnos de este mundo lleno de discordia y de rebelión. En esta noche nos proponemos estudiar tu palabra y pedimos tu ayuda. Ayúdanos a comprenderla para que podamos entender las cosas que están sucediendo en el mundo y que pronto pasarán. Ayúdanos a prepararnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años enseñaba teología en el Instituto Colombo Venezolano en la ciudad de Medellín. Allá nos tocaba enseñar toda clase de materias. Mi especialidad específica en la enseñanza siempre ha sido la teología, doctrinas, Biblia. Pero allá nos toca enseñar un poco de todo. Me tocó inclusive en un trimestre enseñar inglés, créanlo o no. Me tocó enseñar religiones comparadas, filosofía. Allá le toca a uno enseñar de todo. Pues resulta que una clase que yo nunca había enseñado era la clase de profetas del Antiguo Testamento. Y nunca se me había dado esa clase. Llevaba como 4 años allá y siempre la había enseñado un pastor de allá. Pero resulta que 2 semanas antes de comenzar el trimestre, el profesor de la clase de profetas se enfermó y no podía enseñar la clase. Y por lo tanto, la administración vino y me dijo, pastor, el manto de este otro pastor ha caído sobre sus hombros. Queremos pedirle que enseñe la clase de profetas del Antiguo Testamento. Ahora quiero decirles que si hay una porción en la Biblia que es compleja, o si hay porciones complejas, son aquellas de los profetas. Ustedes saben que son 12 profetas menores. Y además de eso están los profetas mayores. Los mayores se llaman mayores no porque son más importantes, sino porque escribieron más. Y los menores se llaman menores porque escribieron menos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los profetas menores son libros pequeños como Oseas, Joel, Jonás, Miqueas, etcétera. Ahora yo dije, ¿qué voy a hacer? 2 semanas para preparar una clase de la cual no he estudiado mucho. Pues yo sabía el contenido de los profetas, pero nunca había profundizado como para enseñar la clase. Pero ahora mirando hacia atrás le doy gracias a Dios y creo que fue la providencia de Dios de que yo tuviera el privilegio de enseñar la clase de profetas del Antiguo Testamento. Porque al prepararme para enseñar esa clase descubrí que es imposible estudiar el libro de Apocalipsis sin estudiar los profetas del Antiguo Testamento. Toda la Biblia, pero especialmente los profetas. Descubrí que hay una conexión vívida entre los profetas y el libro de Apocalipsis. Y que para entender el libro de Apocalipsis era necesario entender los escritos proféticos que fueron preparados antes. Así que me metí a estudiar los profetas. Y pasé a veces 6, 7, 8 horas durante esas 2 semanas
profundizando en los profetas, leyendo los profetas, y descubrí algo que me impresionó, que en realidad yo no esperaba conseguir. Descubrí en los profetas que todos ellos, con excepción de uno o dos, Jonás es uno de ellos, descubrí que los profetas, con muy poca excepción, apuntan especialmente en sus libros al período de las 7 postreras plagas. Y tienen mucho que decir de las 7 postreras plagas. Pero al seguir estudiando descubrí que no tienen mucho que decir de las primeras 4 plagas. Prácticamente todo lo que dicen los escritos de los profetas hablan de las últimas 3 plagas. De las primeras 4 algunos profetas hablan muy poco, pero cuando hablan de las 3 últimas plagas, de las 7, de repente los profetas se espacian tremendamente y dedican muchos versículos para hablar de las plagas, de las últimas 3. Y yo dije, oye, qué fenómeno tan interesante, que los profetas hayan enfatizado el periodo de las últimas 3 plagas. Mañana vamos a completar el tema de esta noche y les voy a hablar de las últimas 3. Esta noche queremos hablar de las primeras 4. Y vamos a dejar pendiente las últimas 3 para mañana. Porque las primeras 4 tienen un énfasis y las últimas 3 tienen otro énfasis. Y obviamente fue el deseo de Dios que nosotros supiéramos más en cuanto a las últimas 3 que las primeras 4. Porque los escritos proféticos describen en lujo de detalle el periodo de las últimas 3, pero las primeras 4, algunos profetas las mencionan solo de paso. Y yo dije, oiga, esto está muy interesante, yo voy a tener que mirar un poquito más. Y fui al libro de Apocalipsis. Y pensé, si los profetas dan mucho más material de las últimas 3 plagas que las primeras 4, entonces yo me imagino que en el libro de Apocalipsis debe suceder lo mismo. Y me puse a investigar las plagas en Apocalipsis y descubrí algo muy interesante. Descubrí que para describir las primeras 4 plagas, abran su Biblia conmigo, Apocalipsis 16. Para describir las primeras 4 plagas del libro de Apocalipsis, ustedes notarán que se usan sencillamente 8 versículos. 8 versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y en realidad el versículo 1 no podemos incluirlo porque es un resumen de todas las plagas. Porque el versículo 1 dice que oyó una voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Es un resumen. La primera plaga empieza en el versículo 2. Y en realidad el versículo 5 hasta el versículo 7 es un paréntesis después de la tercera plaga. Así que si descontamos esos versículos, en realidad las primeras 4 plagas toman el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 8. 4 versículos para describir las 4 primeras plagas. Pero para describir las últimas 3 plagas, se echa desde el versículo 10 hasta el final del capítulo, 10 al 21. 11 versículos. Y no solamente eso, sino que el capítulo 17 habla también de las últimas 3, y eso lo veremos mañana. Y el capítulo 18 habla de las últimas 3. Y el capítulo 19 habla de las últimas 3. O sea, que en el libro de Apocalipsis las primeras 4 plagas, digamos que cubren 7 versículos. Incluyamos los versículos de paréntesis. Y el versículo de resumen. 7 versículos. Mientras que las últimas 3 plagas, que son menos que las primeras 4, cubren todo el resto del capítulo 16, 11 versículos, cubren todo el capítulo 17, todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19. Lo cual significa que las plagas más importantes, según el concepto bíblico, ¿cuáles son? Las 3 últimas plagas. Y luego se me levantó la curiosidad y yo dije, ¿cómo será en los escritos de la hermana Elena G. de White? Porque había visto los profetas.
Y mañana vamos a estudiar algunos de los profetas y les voy a ilustrar cómo las últimas 3 las mencionan en detalle, las primeras 4 las mencionan así, rapidito, de paso. Y vamos a estudiar mañana las últimas 3 plagas en Apocalipsis capítulos 16, 17, 18 y 19, los detalles principales. Y yo dije, voy a ir al conflicto de los siglos para ver qué hace la hermana White con las plagas. Y fui a donde la hermana White habla de las primeras 4 plagas. ¿Saben ustedes en cuántas páginas la hermana White dedica a las primeras 4 plagas? 1 página y media. ¿Saben ustedes cuántas páginas dedica a las últimas 3? 28 páginas. Y yo dije, aquí hay algo muy extraordinario. Aquí hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto a las últimas 3 plagas. Así que en nuestro estudio de esta noche vamos a estudiar en primer lugar las primeras 4. Y mañana en la noche, Dios mediante, vamos a estudiar las últimas 3 para ver especialmente qué quiere Dios que sepamos de las últimas 3 plagas. ¿Qué hay de especial en estas últimas 3 que Dios quiere que su pueblo conozca más que cualquier otra cosa? Les voy a dar un anticipo de la razón. En las primeras 4 plagas, el pueblo de Dios está en peligro. Lo que se llama el tiempo de supremo apuro. El pueblo de Dios está en peligro de ser aniquilado en las primeras 4 plagas. Pero cuando cae la 5ª plaga, ese es el momento de la liberación del pueblo de Dios. Entre la 5ª y la 7ª plaga, ya el pueblo de Dios no está en peligro. En la 5ª plaga, el pueblo de Dios que está vivo, los 144,000, serán glorificados por la gloria de Dios. Y ya el periodo de peligro de las primeras 4 plagas habrá pasado. Y ahora vendrán las últimas 3, el periodo cuando el pueblo de Dios está glorificado y presenciando las últimas 3 plagas que caen delante de sus propios ojos. Así que Dios no quiere que nosotros seamos pesimistas, ¿ve? Nosotros, generalmente, ¿qué enfatizamos? ¿Lo positivo o lo negativo? Lo negativo. Tal vez si nosotros hubiéramos escrito en cuanto a las plagas, hubiéramos dedicado 28 páginas a las primeras 4, ¡ay, el peligro! ¡Ay, esto va a ir mal! Y nos van a perseguir, y nos van a dar un decreto de muerte. Y luego entonces al final, sí, pero Dios nos va a librar. Pero Dios dice, no, yo no quiero que ustedes se enfoquen en la crisis. Yo no quiero que ustedes se enfoquen en las plagas que van a caer sobre la tierra. Yo no quiero que ustedes se enfoquen en lo mucho que van a tener que sufrir. No, yo les menciono, sí va a haber sufrimiento, pero eso lo menciono rápido. Lo principal es que después del sufrimiento viene la gloria y viene la liberación. Y vamos a encontrar en nuestro estudio de mañana que la razón por la cual se menciona tanto más en los profetas, en Apocalipsis y en el espíritu de profecía de las últimas 3 plagas es porque Dios quiere que enfoquemos nuestra vista allí. Que sepamos que después de la tormenta viene la liberación del pueblo de Dios. Pero en esta noche queremos estudiar las primeras 4 plagas. Hay varias preguntas que queremos contestar en esta noche. Y voy a hacer las preguntas al comienzo y luego vamos a procurar a tratar de contestar las preguntas. Y no vamos a empezar con la primera plaga esta noche. Porque para entender las plagas hay que entender lo que viene antes y lo que viene después. No podemos sencillamente decir, bueno, y cayó una llaga maligna sobre las bocas de los impíos de Babilonia. No podemos empezar allí. Porque esa plaga cae sobre los babilonios por una razón muy importante, de algo que sucedió antes de que cayera esa plaga. Hay que conocer el marco anterior, lo que preparó el camino o el ambiente que llevó al clímax de las plagas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos entender lo que viene antes. Pero hagámonos unas preguntas primero. Y estas son las preguntas que siempre me hace la gente. Primero, ¿las plagas serán literales o simbólicas? Esa es una pregunta que siempre surge. Otra pregunta que surge, ¿serán locales o mundiales? ¿Sí? ¿Han oído esa pregunta? ¿Son locales o son mundiales? Otra pregunta que la gente hace, ¿por cuánto tiempo durarán las plagas? Otra pregunta que la gente hace es, ¿cuál es el propósito de las plagas? ¿Por qué envía Dios las plagas? ¿Por qué?
Oiga, ¿cómo es que un Dios de amor puede permitir que caigan sobre las bocas de la gente llagas malignas y de tal manera que se le deshaga la lengua en la boca? Según dice en Zacarías 14, se le deshace la lengua en la boca y dice que se le consume los ojos en las cuencas de los ojos. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo es que Dios permite que algo suceda así? ¿Por qué caen las plagas? Queremos contestar esa pregunta en esta noche. Otra pregunta. ¿Cuándo se da el decreto de muerte en relación con las plagas? ¿Será que el decreto de muerte contra el pueblo de Dios viene antes del cierre de la gracia o después? ¿Será que viene antes de comenzar las plagas o después de comenzar las plagas? ¿O durante las plagas? Vamos a ver en esta noche que el decreto de muerte cae después que se ha derramado la segunda plaga, según el libro de Apocalipsis. O sea que el decreto de muerte universal se dará después del cierre de la gracia, cuando han empezado a caer las plagas. Y sabemos que las plagas caen después del cierre de gracia. Algunas personas me han hecho la pregunta, ¿será que el SIDA es una de las plagas? Y yo le digo, ciertamente el SIDA es una plaga, pero no es una de las 7 postreras. Porque las 7 postreras plagas caen después que se ha cerrado la puerta de la oportunidad. Hoy en día, Dios permite que vengan juicios y pruebas sobre la gente para que la gente se ¿qué? Recapacite y se arrepienta. Pero cuando caen las plagas, ¿qué dice la Biblia? Dice que no se arrepintieron de sus obras. Ya están endurecidos como Faraón. Se ha cerrado la puerta de la gracia. No hay oportunidad de salvación. Las plagas caen después del cierre de la puerta de la gracia. Y el libro de Apocalipsis deja eso muy en claro. Porque en el capítulo 15 habla de que el templo se llena de humo. Y nadie puede entrar al templo donde está el intercesor hasta que terminen, ¿qué cosa? Las 7 postreras plagas. Lo cual significa que termina la intercesión en el templo y luego caen, ¿qué cosa? Y luego caen las plagas. Ahora ustedes notan, y voy a anticiparme a un punto. Bueno, vamos a terminar las últimas 2 preguntas y luego voy a volver a este punto. Aquí está otra pregunta. ¿Las plagas son consecutivas o son... No. ¿Son consecutivas? O sea, una después de otra, o son todas caen al mismo tiempo, simultáneas. Otra pregunta, ¿son acumulativas? O cae la primera plaga y se desaparece, y luego cae la segunda y se desaparece, y cae la tercera y se desaparece, como en los días de Egipto. ¿Recuerdan que caía una, Moisés oraba, desaparecía y venía otra? ¿Será que las plagas son así, una después de otra, y la anterior se va desvaneciendo? ¿O será, mis hermanos, que las plagas se acumulan una encima de la otra? Vamos a encontrar que son acumulativas. Y no son simultáneas, o sea, Dios no toma las 7 plagas y ¡pum!, todas las 7 al mismo tiempo. Las 7 plagas son consecutivas, viene una después de otra, y Dios tiene una razón en hacer eso, y vamos a estudiarlo en esta noche. Y ahora surge otra pregunta, ¿sufrirán todas las personas por igual cuando caigan las plagas? ¿O habrá algunos que sufrirán peor? La sierva de Dios dice en el libro Primeros Escritos que los pastores que les enseñaron cosas suaves a sus congregaciones sufrirán 10 veces peor las plagas que cualquier otra persona. Por eso es que es tan grande la responsabilidad de ser un pastor. Por eso yo no me paro aquí a predicar cosas suaves. Sería muy fácil para mí predicar cosas suaves, que todo el mundo me quiera y listo. Pero mi propósito no es que todo el mundo me quiera, aunque yo quiero que todo el mundo me quiera. Pero el propósito es decir la verdad. Y es mejor que la verdad duela ahora y no que duela después que se cierre la puerta. Si la gente en los días de Noé hubieran escuchado el mensaje de Noé y si hubieran entrado al arca, cuán diferente hubiera sido la historia. Dios quiere hoy que se predique claro. ¿Y saben que yo he descubierto algo? Yo he descubierto que la gente quiere oír la verdad. ¿Han descubierto ustedes eso? La gente ya no se conforma con paños de agua tibia. La gente ya no se conforma con esos mensajitos, y no estoy hablando de la gente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, esos mensajitos suaves. La gente quiere saber hoy por qué
el porqué de las cosas. ¿Sabe que yo descubrí eso? Fui a Cali, en Colombia, hace como algo más de un mes. Me invitaron para una semana de reavivamiento. Cuando me comuniqué con ellos, me dijeron, pastor, queremos que tenga un reavivamiento para todas las iglesias del área metropolitana. Y yo les pregunté, ¿es para adventistas o para no adventistas? Me dijeron, no, son temas proféticos para adventistas. Gloria al Señor, dije yo. Y cuando llegué y me paré la primera noche, la mitad de la gente era no adventista. Y digo yo, óigame, esto está difícil, porque yo tenía algunas cosas bien fuertes, sin preparar el terreno ni nada. Yo dije, no importa, yo voy a predicar el mensaje. Le voy a hacer sus adaptaciones evangelísticas, pero voy a predicar el mensaje. Ni se había programado un bautismo para esa actividad. Y óigame, la gente siguió viniendo noche tras noche, esa gente, católica. O sea, católicos de nacimiento y de convicción y de asistencia a la iglesia y todo. Y yo me quedé maravillado de que continuaran asistiendo regularmente las mismas caras. Y cuando hacía llamados en la noche al bautismo, óigame, increíble, se paraban 70, 80, 90 personas cuando hacía el llamado al bautismo. Cuando terminó esa semana de oración, tuvimos un precioso bautismo de 28 almas para Cristo Jesús. Y cuando hice el llamado para el bautismo desde el bautisterio, se pararon para el siguiente bautismo 73 almas en una actividad que ni siquiera tenía un propósito evangelístico. No se debe a ningún mérito en el predicador, se debe al hecho de que se predica la palabra con claridad, la verdad. La gente quiere oír la verdad. Muchos me lo dijeron, pastor, usted predicó fuerte, pero nos gusta porque es la verdad. ¿Sabe que experimenté lo mismo en la Universidad de Montemorelos? Me invitaron para dar una semana de oración hace unos 3 meses, el mes de octubre. ¿Ustedes saben cómo es dar una semana de oración en un colegio? Óigame, con muchachos de bachillerato. Una batalla grande. Bueno, se reunieron en la iglesia nueva, que tiene una capacidad para más de 2,000 personas. Y esa iglesia estaba llena todas las noches. En la mañana casi se llenaba. En las noches completamente llena la iglesia. Cada noche hice un llamado. Y prediqué temas directos a los jóvenes. No fueron mayormente proféticos, fueron temas sobre ser fieles a las normas de la iglesia, sobre ser fieles a Cristo, vivir vidas santas, la necesidad de escoger correctamente un joven o una señorita como novio. Hablé sobre las joyas, sobre todas esas cosas hablé, claro. Y me quedé maravillado cuando hacía los llamados en las noches y se paraban muchachos de 15, 16, 17, 18 años respondiendo al llamado. Y óigame, para que se pare un muchacho de 15, 16 o 17 años delante de 2,000 personas, tiene que estar bajo la convicción del Espíritu Santo. Al concluir la semana de oración, tuve el privilegio no de bautizar, pero tuve el privilegio de presenciar el bautismo de 27 preciosos jóvenes en la Universidad de Montemorelos. En el sábado que terminó la semana de oración. 2 semanas más tarde se bautizaron 40 jóvenes más que respondieron a los llamados durante la semana de oración. No por virtud del predicador, no, sino por la predicación de la palabra de Dios que tiene poder. Mis hermanos, cuando predicamos la palabra hay poder. Es tiempo de que dejemos de hablar de cosas que no tienen trascendencia e importancia. La gente quiere oír qué está pasando en el mundo y qué dice la Biblia de lo que está pasando y cómo se pueden preparar. La gente está viviendo en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Sienten terror y temor, se le están secando los corazones, según el libro de Lucas, por las cosas que están aconteciendo en la tierra. Y es tiempo de que nosotros los adventistas vayamos y les digamos, nosotros sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Y cómo te puedes escapar? ¿Quieres oírlo? ¿Y quién va a decir que no? Se abren las oportunidades para estudiar la Biblia. Ahora entonces queremos estudiar el tema de las plagas, pero lo queremos hacer yendo antes del cierre de la puerta de la gracia. Hoy en día están aumentando en el mundo los desastres. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Que están aumentando los desastres en el mundo? ¿De todas clases? Inundaciones, huracanes, terremotos, hambre. No, ya no hay que ir allá a Etiopía para ver hambre. Nada más hay que ir a la ciudad de Nueva York. Y no hay que ir ni siquiera a Nueva York, porque uno encuentra los homeless aquí mismo, en Hudson County.
¿Es cierto o no es cierto? Pestilencias. ¿Hay pestilencias en el mundo hoy? ¿Cuál es la mayor pestilencia de la cual oímos todo el tiempo? El SIDA. Una tremenda enfermedad. ¿Hay guerras y rumores de guerra, sí o no? Claro que sí. La economía mundial está vuelta un desastre. Sí. ¿Y quién está causando todas estas cosas? ¿Dios? No. ¿Quién está causando todo esto? Satanás. ¿Saben ustedes por qué? Bueno, la Biblia dice que le queda poco tiempo. Eso es una buena respuesta. Pero hay una razón por la cual Satanás está volviendo este mundo un desastre. Y no crean, lo que está pasando en el Golfo Pérsico, mis hermanos, es solamente la punta del témpano de hielo, comparado con lo que viene a este mundo. Esa es solamente una guerra. Pero van a haber muchas guerras más. Y más, a medida que se acerca el fin del mundo. Y más hambres, y más terremotos, y más desastres en el mundo. Porque Satanás tiene un plan muy especial. ¿Quieren saber cuál es ese plan? Vamos a leerlo en Mateo el capítulo 24. Y no es solamente porque odia a la raza humana. Él tiene una razón de causar estos desastres en el mundo. Satanás tiene su estrategia de batalla claramente planificada. Mateo el capítulo 24 y el versículo 6 y el versículo 7. Dice aquí: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos viendo por lo menos eso parcialmente hoy. Hoy mismo lo estamos presenciando ante nuestros propios ojos. Pero sigue diciendo que habrá, ¿qué cosa? Pestilencias, o sea, enfermedades. ¿Y qué más? Y hambres. ¿Y qué más? Y terremotos. Y dice en San Marcos 13 y el versículo 8, grandes terremotos por los lugares. Y noten el versículo 8. ¿Ustedes creen que esto, cuando haya pestilencias y cuando haya hambres y muchos terremotos y cuando haya muchas guerras, que ahí se va a acabar el mundo? No. Oigan lo que dice. Y todas estas cosas, principio de dolores. Pero volvemos a la pregunta. ¿Por qué razón Satanás causa esto que acabamos de leer en Mateo 24? Guerras y rumores de guerras en el Golfo Pérsico, terremotos como los que hemos tenido en abundancia en los últimos años, hambres como en Etiopía, pestilencias como el SIDA. ¿Por qué es que Satanás está causando estas cosas? La respuesta está en el versículo 9. Esa es una razón. Pero ¿cuál es la razón principal? Versículo 9. Entonces, ¿qué significa esa palabra entonces? Cuando yo uso la palabra entonces, ¿qué indica? ¿Significa que hay una conexión con lo que vino antes, sí o no? Sí. Dice, pasará esto: guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, grandes terremotos, y agrega Lucas 21:11, alborotos por los lugares. Entonces, cuando pase esto, entonces va a suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué Satanás causa los desastres en el mundo? Porque él tiene plan de echarle la culpa por los desastres ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Lo dice claramente Mateo el capítulo 24. Y ustedes dirán, bueno, pero esa es la razón principal por la cual Satanás causa los desastres, de tal manera que finalmente le echen la culpa a los hijos de Dios. Ahora déjenme preguntarles esto, antes de leerles una cita del conflicto de los siglos. ¿Qué es lo que lleva a la gente a regresar a la iglesia más que cualquier otra cosa? Cuando la gente está cómoda y está bien, no van a la iglesia. ¿Qué es lo que lleva a la gente a tener vigilias en la iglesia en estos días? Ahora hablemos de nuestro contexto actual. ¿Qué es lo que lleva a la gente a recurrir a Dios? ¿El miedo de qué? El miedo de lo que está pasando ¿dónde?
en el mundo. ¿Es así o no es así? Los problemas, las dificultades, las guerras, etcétera, llevan a la gente a regresar en masa. ¿A quién? A Dios. ¿Cuántas de esas personas son realmente sinceras? Cuando pasa la crisis, ¿qué pasa nuevamente con las iglesias? Se vacían. Pero mi punto es que los desastres llevan a la gente a regresar ¿a quién? Aparentemente, a regresar a Dios. Ahora, si regresan a Dios y las cosas siguen mal, y no solamente mal, sino peor, entonces ellos se van a preguntar, oiga, pero un momentico, cuando estábamos lejos de Dios y no íbamos a la iglesia y no éramos religiosos, Dios nos afligió con todas estas calamidades porque la gente cree que Dios es el que lo hace. Y ahora hemos vuelto a la iglesia y nos hemos consagrado y las cosas van peor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empiezan a mirar y dicen, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Ah! Ya sabemos. Es que hay un grupito que no está en armonía con todos. El grupito ese que dice que hay que guardar los mandamientos. Ese grupito que dice que hay que guardar el sábado. Nosotros hemos enseñado que todo el mundo debe ir a la iglesia el domingo, que se consagren a Dios. Y hay este grupito que en vez de ir el día que ha sido proclamado nacionalmente, ellos insisten en ir un día distinto. Y por lo tanto, los desastres que llevan a la gente nuevamente a ir a la iglesia y consagrarse a Dios, los va a llevar también a buscar quién tiene la culpa, porque las cosas siguen mal a pesar de que la gente volvió a la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Mateo 24, pero déjenme leerles una cita del Conflicto de los Siglos. Una cita espectacular, páginas 646 y 647. Y escuchen bien, yo me quedo maravillado de que la hermana Elena de White pudiera haber dicho estas cosas hace tantos años. Yo le digo que cuando leo la última parte del Conflicto de los Siglos, yo no puedo sino maravillarme. ¿Cómo es posible que esta señora, esta profetisa de Dios, haya podido decir tan precisamente lo que está pasando en el mundo hoy, hace más de 100 años? Pero hasta el último detalle, si no era inspirada. Noten lo que dice la sierva de Dios. Escuchen bien. Página 646. Satanás se deleita en la guerra. ¿Quién está causando la guerra en el Golfo Pérsico? ¿Dios? Ni lo crean. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Porque él sabe que muchos de esos soldados no están listos para encontrarse con Dios. Su objeto, ahora escuchen, su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Pues, de este modo puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Mientras que todo el mundo está, y escuchen bien lo que voy a decir, mientras que todo el mundo está mirando al Medio Oriente, oh, que el anticristo se va a levantar allá y se va a secar el río Éufrates. Y todos los ojos se dirigen allá, al Medio Oriente, a lo que está pasando, la guerra allá. El anticristo crece en Roma y en los Estados Unidos y nadie se da cuenta. Porque según la Biblia, el anticristo no se levantará en el Medio Oriente, se levantará en medio de la iglesia de Cristo. La Biblia dice que será como un Judas, que traiciona a Cristo con un beso, mientras que pretende ser leal a Él. Por eso es que se le llama, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, se le llama al poder papal el hijo de perdición, el mismo nombre que se le dio a Judas, por parte de Cristo. Sigo leyendo. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita.
Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. ¿Cierto? En una serie de desgracias, obra de un momento. Y luego sigue diciendo la hermana White, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como el gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Eso no lo hemos visto todavía. Eso no lo hemos visto. Pero lo veremos. Lo que viene es peor que lo que estamos viendo en el Golfo Pérsico. Así que si ustedes tienen miedo hoy, tendrán terror mañana. Pero si ustedes confían en Cristo hoy, confiarán en Él mañana. Sigue diciendo, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y ahora escuchen la siguiente frase. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Está claro? Así que nuestro primer punto es que el mundo va a ir de mal en peor. Y va a tener toda clase de desastres. ¿Y quién causa los desastres? ¿Por qué causa los desastres? Porque Él quiere que finalmente se le eche la culpa por los desastres ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo así? ¿Recuerdan los días de Elías? La triple alianza, el rey, la ramera y los falsos profetas. Cuando empezó a dañarse la naturaleza, cuando se secaron las cosechas, cuando empezó el hambre, cuando había pestilencia, ¿a quién le echaron la culpa? A Elías. Y según Mateo 24 y el conflicto de los siglos, eso es exactamente lo que va a pasar de nuevo. Y ustedes recuerdan que en una noche anterior hablamos de que va a haber un gran reavivamiento en las falsas iglesias. ¿Recuerdan? El fuego que desciende del cielo por parte del falso profeta o la imagen de la bestia, un gran reavivamiento del Espíritu Santo. Y la gente va a creer que Dios está con ellos. Las iglesias se van a llenar. Y la gente va a saltar y va a gritar y va a levantar las manos y va a decir mucho gloria al Señor y aleluya. Y no es que haya algo malo con decir gloria al Señor y aleluya, pero el problema es cuando decimos gloria al Señor y aleluya en violación a la ley de Jehová. Ese es el problema. Y habrá este gran reavivamiento. Y ahora imagínense, un reavivamiento en la iglesia y todavía el mundo de mal en peor. Tienen que buscar una razón. ¿Y dónde consiguen la razón? Consiguen la razón en el remanente de Dios. Así que en primer lugar, hay varias razones por las cuales los impíos se van a enojar contra el remanente. O sea, a medida que se va acercando el cierre de la puerta de la gracia, los impíos se van a enojar más y más contra los hijos de Dios. Y la primera razón es que los desastres, ellos van a creer que los están causando los hijos de Dios por guardar el sábado y por desacrar el día domingo como el día de reposo. Y ya lo hemos estudiado en mensajes anteriores durante esta semana. Pero ahora habrá una segunda razón. Y es que además de los desastres del mundo, el pueblo de Dios se levantará con el poder del Espíritu Santo para denunciar la unión de la iglesia y el Estado. Se levantará para denunciar la observancia de un falso día de reposo. Se levantará para denunciar a los que adoran falsamente en un día que Dios no ha establecido. Y ahora imagínense las iglesias que se denominan en la Biblia Babilonia. Primero están bravos, porque los desastres del mundo van en aumento a pesar de que ellos se han consagrado a Dios. Pero ahora la furia aumenta un poco más,
Porque los hijos de Dios proclaman de que Babilonia ha caído y que las razones de los desastres es que Babilonia tiene un falso día de reposo, lleva a la gente a violar la santa ley de Jehová. ¿Y ustedes creen que a Babilonia le va a gustar ese mensaje? No. No le va a gustar. Y por lo tanto le va a dar a las naciones ¿el qué? El vino. ¿Y qué causa el vino? Furor. Furor. ¿Furor contra quiénes? ¿Y qué es el vino? Este es juguito de uva, ¿cierto? Que está hablando aquí. ¿Ah? ¿Qué clase de vino es? Vino fermentado. ¿Y qué hace el vino fermentado? ¿Cuántos de ustedes han tratado de darle un estudio bíblico a un borracho? ¿Han tratado? Y tiene mucho éxito, ¿verdad? En convertirlo al Señor. Porque tiene una mente clara. O a un drogadicto. Oh. ¿Cuánto puede entender un borracho de la palabra de Dios? Nada, porque está borracho con vino. De la misma forma, Babilonia va a emborrachar a sus muchedumbres con el vino falso de falsas doctrinas. ¿Qué es el vino? Falsas doctrinas. ¿Falsas doctrinas como qué? Como que el día de reposo es el primer día de la semana. De que el infierno Dios va a asar a los impíos para siempre. ¡Qué doctrina tan horrorosa! Pensar que Dios va a castigar a un hombre que pecó por 60 años y lo vaya a echar por una eternidad para pagar por eso en un infierno y que se van a revolcar para siempre en las llamas. Eso es un Dios grotesco. Y si Dios es así, yo no quiero servirle. Se los digo de una vez. Y esa doctrina de un infierno que supuestamente arde para siempre ha hecho más ateos que cualquier otra doctrina que sostienen las iglesias, tal llamados cristianos. Sí, señor. Ha habido muchos hombres que creían en Dios, que como resultado de la forma que se enseña esa doctrina del infierno, se han ido y han dicho, yo no, si Dios es así, yo no quiero nada que ver con él. Porque un Dios así tendría que ser un tirano. Esa es parte del vino de Babilonia. La idea de que los muertos todos saben. Qué ridículo pensar, y fíjense bien, la gente que cree que el alma es inmortal, creen que si alguien le pega a uno por la cabeza, y uno queda inconsciente, nada sabe. Pero si le pegan un poco más duro y lo matan a uno, de repente todo sabe. ¿Entendieron lo que dije? La muerte es como un sueño, según la Biblia. Es total inconsciencia. Pero Babilonia enseña de que los muertos se pueden aparecer y hay que prenderle vela a los muertos y hay que celebrar el Día de los Muertos y hay que hacer esto en pro de los muertos. Miren, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Es parte del vino de Babilonia decir que los muertos están vivos y que pueden regresar para hablar con los que todavía viven sobre el planeta Tierra. Y ahora ustedes se dan cuenta, hay dos vinos, el vino puro o el jugo de uva que Dios da a su pueblo, los mensajes de los 3 ángeles, y el falso vino que le da Babilonia a su gente. Y el falso vino, ¿qué hace con los babilonios? Los emborracha. De tal manera que cuando se les habla la verdad, ¿cuánto lo entienden? No lo entienden, sino que se llenan de ¿qué? Se llenan de ira. Por eso es el vino del furor de su fornicación. Y el mensaje va a levantar un poco más la ira. Noten cómo la ira va en aumento. Primero, están bravos porque creen que los desastres son causados por el pueblo de Dios, según leímos. Luego, se ponen furiosos, más todavía, porque se denuncia los pecados de Babilonia. Y luego hay una razón adicional. Y es que muchos babilonios empiezan a salir. ¿Ustedes creen que Babilonia va a estar contenta cuando muchedumbres de personas empiezan a abandonar? Cuando de repente esos borrachos en Babilonia, borrachos espirituales, como que se les predica el mensaje y el Espíritu Santo por un milagro logra penetrar hasta la conciencia y el individuo se sacude y dice, de verdad, yo estaba engañado. La Biblia enseña que el 7º día es el día de reposo. Oiga, yo estaba engañado completamente. Oh, yo no me quedo en Babilonia, me voy. Y salen de Babilonia. ¿Ustedes creen que Babilonia va a estar muy feliz porque sus gentes se le están yendo?
No, más ira todavía cuando se haga el llamado. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Más ira todavía. Como en los días de Elías. ¿Recuerdan que cuando cayó fuego del cielo, que hemos mostrado que es la lluvia tardía, y se unió con su mensaje poderoso? Ustedes recuerdan que en ese momento fue que Jezabel le dijo, te voy a matar, y proclamó el decreto de muerte. Y lo persiguió. El decreto de muerte se dio como resultado del fuego que cayó del cielo, que desenmascaró la falsa religión. ¿No es cierto? En los días de Elías. Hay que estudiar la historia de Elías, porque ahí está nuestro mensaje. Ahí está el mensaje de Apocalipsis. Pero ¿saben ustedes que todavía la ira no ha culminado? Primera razón de la ira, desastres. Ellos son los que los han causado. Segundo, el mensaje con el poder del cielo. Tercero, las muchedumbres salen de Babilonia y se unen al pueblo de Dios. Y cuando sucede esto, ya los impíos están completamente llenos de ira. Y la sierva de Dios lo describe de una forma tremenda en el conflicto de los siglos. Lo vamos a leer dentro de unos momentos. Cuando la ira haya culminado y el mensaje del sábado se haya proclamado en todo el mundo y se haya hecho el llamado, salid de Babilonia, pueblo mío, en ese momento se terminará el sellamiento y se cerrará la puerta de la gracia. Como cuando concluyó la predicación ¿de quién? De Noé. La gente se mofó y se burló. Pero la puerta se cerró, terminó la predicación, se cerró la puerta. ¿Y ahora cuántos grupos había? Los perfectamente santos y los perfectamente impíos. Los justos y los injustos, los limpios y los sucios. ¿Recuerdan Apocalipsis 22:11? El que es limpio sea limpio todavía, el que es sucio sea sucio todavía, el que es justo justifíquese todavía, el que es santo santifíquese todavía. Ahí se pronuncia ese decreto. Y los impíos en este momento están furiosos. Se ha madurado la cosecha. Los impíos son perfectamente impíos y los santos son perfectamente hijos de Dios. Se cierra la puerta de la gracia. Y pasa un tiempo que se conoce como el tiempo de angustia. No el tiempo de angustia de Jacob. Todavía no el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia es el tiempo entre el cierre de la gracia y cuando cae la primera plaga. Y pasa ese corto tiempo de angustia, cuando de repente cae la primera plaga. ¿Qué es la primera plaga? La primera plaga es una llaga maligna y dañosa que cae sobre los hombres. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué especialmente aflige esa primera plaga? La boca. Porque cuando cae la quinta plaga de oscuridad, dice que se mordían ¿qué? Sus lenguas ¿de qué? De dolor. El resultado de la primera plaga todavía continúa y está vigente ¿cuándo? En la quinta plaga. Noten lo que dice Zacarías 14 sobre esta plaga. Zacarías el capítulo 14. Y vamos a buscar rápidamente este texto. Zacarías el capítulo 14. Y vamos a leer empezando en el versículo 12. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Dice Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Y quiénes son los que habitan en Jerusalén? ¿Quiénes son los judíos en Jerusalén hoy? Los que están allá, listos para atacar a Saddam Hussein, si los ataca a ellos. ¿Esos son los que están en Jerusalén? Bueno, ellos están en Jerusalén. Claro que sí. Pero los que están en Jerusalén, según este texto, ¿son quiénes? Los hijos de Dios. Dice, la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y sus lenguas se les deshará en su boca. Ahora hay un punto muy importante que hay que recordar. Y es que cada plaga tiene una razón moral. Dios no dice sencillamente, a ver, yo tengo 1000 plagas, vamos a escoger 7. Y manda esas 7. No. Cada plaga tiene una razón específica y es una respuesta de Dios a un pecado especial que hay en Babilonia. Ahora déjenme preguntarles, ¿para qué usaron los falsos maestros sus lenguas? Para hablar la verdad. ¿Para hablar qué? Error. Falsa doctrina. Mentiras. Y por lo tanto Dios dice, como hablaron mentira, ¿qué sucederá con su lengua?
su lengua se le deshará en su boca. La primera plaga es la respuesta a la forma incorrecta como los líderes y los maestros de Babilonia usaron su lengua. Porque la lengua la usamos para hablar, para enseñar, para predicar. ¿No es cierto? Ahora, ¿ustedes creen que los impíos babilonios van a estar muy contentos después de la primera plaga? ¿Ustedes creen que van a estar un poquito más bravos? ¿Mucho más enojados? ¿A quiénes le van a echar la culpa por la primera plaga? ¡Ah! Dios nos está castigando porque no hemos aniquilado a esa gente que tiene conceptos diferentes, conceptos raros. ¡Ah! Tenemos que deshacernos de ellos. Y empiezan a hablar de dar un decreto de muerte. No lo dan después de la primera plaga, pero empiezan a hablar. Y por lo tanto Dios dice, ¿ustedes quieren matar a mi pueblo? ¿Les gusta la sangre? Aquí tienen un mar de sangre. Y convierte el mar en sangre. Y después de convertir el mar en sangre, ya los impíos dicen, se acabó. Suficiente. Ahora no vamos a hablar de muerte, ahora vamos a dar un decreto. Y dentro de un momento lo voy a leer para mostrarles de que el decreto de muerte, según Apocalipsis 16, se da después de la segunda plaga y antes de la tercera. Porque la tercera plaga es la respuesta de Dios al deseo de los impíos de destruir a los hijos de Dios. Y Dios dice, bien, están hablando de aniquilar a los santos, de derramar su sangre. Dios dice, ¿ustedes quieren sangre? Aquí tienen un mar de sangre. La respuesta de Dios a la intención de ellos. Y luego ellos dicen, ya se acabó, ahora vamos nosotros a hacer algo con esta gente. Y proclaman un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo responde Dios a ese decreto de muerte? Dios dice, ustedes quieren tomarse la sangre de mi pueblo, simbólicamente, obviamente. ¿Ustedes quieren derramar la sangre de mi pueblo? Está bien. Aquí ustedes tienen ríos de sangre y fuentes de sangre. Y luego noten la explicación del ángel. Vamos a leer Apocalipsis 16 y empezando en el versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y ahora viene la explicación de por qué se convirtieron en sangre. Noten que se da una razón moral, una condición en Babilonia. Y esta es la respuesta de Dios a esa condición en Babilonia. Dice el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque, ahora, ¿qué significa la palabra porque? Está dando la ¿qué? La razón, exactamente. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado sangre a beber, pues lo merecen. La tercera plaga es la respuesta de Dios al decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 686, que al condenar al pueblo de Dios a muerte, son tan culpables como si en efecto hubieran derramado su sangre, aunque no la derraman. Porque con solo decretar muerte contra el pueblo de Dios, muestran que si tuvieran la oportunidad los matarían. Y el pecado no comienza con el acto de matar, sino comienza con la intención de matar. ¿Correcto o incorrecto? Jesús dijo, han oído que no debemos matar, pero yo les digo que si alguno se enoja con su hermano en su corazón, ya cometió asesinato. ¿No es cierto? Ahora, ¿ustedes creen que los impíos en este punto están felices, todos alegres? ¿Ah? ¿Los impíos, los babilonios están contentos y felices? Óigame, ¿están más furiosos todavía contra el remanente de Dios? Sí, furiosísimos. Una ira loca y desesperada contra los hijos de Dios. Primero los desastres, luego el mensaje, luego salen las muchedumbres, luego llagas en la boca, un mar de sangre, ríos de sangre. Furiosos están, creyendo que los hijos de Dios son los que han causado estas cosas. En la cuarta plaga, Dios aflige al sol. ¿Por qué el sol? Muy bien. Le dice Babilonia, ¿a ustedes les gusta el día del sol? ¿Les gusta el sol bastante? Aquí hay. Y se calienta 7 veces más.
según Isaías el capítulo 30. Y la luna 7 veces más. Imagínense cuán terrible va a estar este mundo. Y finalmente, cuando cae la cuarta plaga, ya los impíos no resisten más. Dicen, hay que ejecutar el decreto de muerte. Y aquí es que llegamos a un punto muy, muy importante. ¿Cuánta esperanza tiene el pueblo de Dios en este punto de la historia? Si Dios, déjeme preguntarlo de otra forma, si Dios no interviene, ¿cuánta esperanza de salvación tiene el pueblo de Dios? Ninguna esperanza. Su esperanza se encuentra única y exclusivamente en la intervención de Dios. Este es el mismo momento. Esto es lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. El periodo entre el decreto de muerte y el periodo de la cuarta plaga es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué? Bueno, hay que volver a la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Te recuerdan la historia de Jacob? ¿Cometió pecados Jacob? Muchos. Y tuvo que huir de su casa. Y tuvo un sueño una noche, ustedes recuerdan, y Dios le dijo, no te he abandonado, tranquilo. Hay comunión entre ti y el cielo. Una escalera, no te preocupes, que todavía estoy aquí para escuchar tus oraciones y para responder tus oraciones. La escalera, ¿ves? Las oraciones suben a través de los ángeles a Cristo y luego entonces baja la respuesta. Eso es lo que dice Juan 1:51. Que la escalera es el Hijo del Hombre y los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Juan 1:51 da la interpretación de la escalera. Qué lindo. Pero Jacob no fue capaz de perdonarse a sí mismo. A veces ese es nuestro problema. Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. ¿Han tenido esa experiencia? Pues no la tengan. Acepten que Dios los perdona porque lo dice. Pero no me siento perdonado. Pues no necesita sentirse perdonado. Créalo porque Dios lo dice. Y vaya contento a su casa. Ahora ustedes recuerdan que Jacob, después de trabajar para ese malvado Labán, que es uno de los hombres más malvados que yo creo hay en la Biblia. ¡Qué hombre tan malo! Engañador, estafador, ladrón. Bueno, ustedes pueden hacer una lista larguísima de los pecados de Labán. Es un hombre pero malísimo. Terrible. Aún más engañador que Jacob. El suplantador resultó ser suplantado. El engañador fue engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estaba Jacob regresando nuevamente a su tierra. Y de repente escucha de que viene de la otra parte del río, ¿quién? Esaú. Con sus hombres, ¿para hacer qué cosa? Para matarlo. Y Jacob se va al otro lado, lejos del campamento, y empieza a orar y a agonizar. Y empieza a decirle a Dios, y pueden leerlo ahí en Génesis y también en Jeremías 30. ¡Qué descripción! En Jeremías 30, Jacob empieza a decir, Señor, dame la seguridad de que has perdonado mi pecado y de que me protegerás de mi hermano que quiere destruirme. Y protegerás a los que están aquí conmigo de la ira y de la furia de mi hermano. Dame la seguridad. Y mientras está orando, de repente viene un ángel. Él no sabe que es un ángel. Él cree que es un maleante. Y dice la Biblia que empiezan a luchar. ¿Y cómo habrá sido de fuerte ese Jacob? Luchaba con el ángel. Claro, el ángel se estaba dejando. Eso lo descubrimos cuando amanece el sol, ¿verdad? Y luchó Jacob para tratar de librarse. Y finalmente cuando empezó a amanecer, él dice, esto no puede ser ningún hombre, pues este está muy fuerte. Y dice que el ángel apenas le tocó la cadera y enseguida quedó cojo. Y ahora Jacob, aunque tenía dolor intenso, indudablemente sufriendo físicamente y con la agonía de que su hermano venía a destruirlo, se aferró del ángel y dijo, no te soltaré. Y el ángel dijo, déjame ir, que está amaneciendo. No te soltaré hasta que me bendigas, hasta que tenga la seguridad de que tú me has perdonado, de que estoy seguro y me cuidarás de la ira de mi hermano. Y el ángel lo bendijo. Y fue salvo de la ira de su hermano.
Ese es el tiempo de angustia de Jacob que menciona Daniel 12 y el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que ha existido nación, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encontraren escritos en el libro. Tiempo de angustia de Jacob. Es la misma historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego, ¿recuerdan? Cuando rehusaron inclinarse a la imagen de la bestia. Recuerden que Nabucodonosor fue convertido en bestia. La imagen de la bestia. Y si tuviéramos tiempo, hablaríamos de cómo esa imagen era un símbolo del sol, por eso era de oro. Y ellos se pararon y dijo, no nos inclinamos ante la bestia ni ante su imagen. ¿Vino un tiempo de angustia para los 3 jóvenes? Óigame. Dice la Biblia que fueron echados en un horno de fuego ardiendo. Y la hermana White usa esa experiencia y dice que los hijos de Dios durante el tiempo de angustia, su fe será severamente probada, pero saldrán del fuego o del horno refinados como oro. Dice ella, usando la experiencia de esos 3 jóvenes. Y cuando estaban adentro, ¿quién entró al fuego con ellos? Cristo Jesús mismo. Como Cristo luchó con Jacob. Oh, mis hermanos, hay cantidad de historias que podríamos usar para ilustrar este punto. Daniel en el foso de los leones. Y mañana vamos a hablar de algunas más, de cuando Israel se encontraba a orillas del Mar Rojo. Y los egipcios venían detrás de ellos para destruirlos. Y se secaron las aguas, la 6ª plaga del secamiento del Éufrates. Y preparó un camino para que los hijos de Dios pudieran pasar. Todas las historias del Antiguo Testamento, todos los escritos proféticos, apuntan hasta este gran clímax de la historia. El clímax final de la historia. La historia de David y Goliat. Es profética también. Goliat representando a todas las muchedumbres del mundo. Y los pobres hijos de Dios, el Davidcito. Pero lo que va a pasar es que David, por el poder de Dios, le va a ganar a Goliat. Ahora quiero leer del conflicto de los siglos una cita tremenda sobre lo que hemos hablado en esta noche. Página 693. Página 693. Algunos preguntan, pastor, ¿será que el Golfo Pérsico tiene algún significado profético? Claro que sí. Tiene un significado profético en el sentido de que dice que habrá guerras y rumores de guerras. Es una de esas guerras. Pero que cumpla una profecía específica, ¿no? Porque, mis hermanos, la guerra, según la Biblia, es una guerra religiosa. No es una guerra política. La Biblia no se preocupa por delinear eventos políticos. La Biblia se preocupa por delinear eventos religiosos, batallas religiosas. La guerra final no es entre Oriente y Occidente por Kuwait. La batalla es entre buenos y malos con respecto a la ley de Jehová. Y Satanás quiere que la gente piense que el Armagedón es una batalla en Palestina por el petróleo del Medio Oriente. Para que no se den cuenta que el verdadero punto de contención es la ley de Jehová, el sello de Dios versus la marca de la bestia. Mientras la gente mira allá, aquí mismo se levanta el anticristo y la gente ni siquiera se da cuenta. La mayoría de los evangélicos han caído en esa trampa de interpretar las profecías como algo que va a suceder allá en Palestina. Mañana veremos que la batalla de Armagedón no se va a realizar en Palestina, sino que se va a realizar a nivel de todo el mundo. Ahora yo les pregunto, ¿el pueblo de Dios dónde se encuentra en este mundo? ¿Solo en el oeste? ¿El pueblo de Dios está en todo el mundo, sí o no? ¿De acuerdo? ¿El pueblo de Dios está en todo el mundo? ¿Los impíos se encuentran solo allá donde viven los árabes? ¿Dónde se encuentran los impíos? Ahora, si la batalla final es entre buenos y malos, y los buenos y los malos están en todo el mundo, la batalla debe ser ¿qué? Ahí está. Mundial. Ahora, permítame leer esta cita, Conflicto de los Siglos. Página 693. ¡Qué espectacular! Tremendo. Esta descripción que da la sierva de Dios. Dice, cuando los que honran la ley de Dios
hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. ¿Qué dice? Cuando los árabes tengan todo el petróleo del Medio Oriente. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Dice, cuando los que honran la ley de Dios, ¿sobre qué es la guerra final? Con respecto a la ley. ¿Cuál fue la guerra original en el cielo? Con respecto a la ley. ¿Cuál ha sido la guerra a través de todos los siglos? ¿Qué es lo que odia al dragón al final de la historia? La ley, los mandamientos. Ese es el punto de conflicto. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, o sea que las leyes humanas ya no van a proteger a los hijos de Dios, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Escuchen. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, es decir, en el decreto de muerte. El decreto de muerte tiene una fecha. Digamos que se diera hoy, el decreto tiene una fecha donde se dice, cuando llegue esa fecha, pueden matar a los hijos de Dios, en esa fecha, no antes. Aunque la sierva de Dios dice que algunos van a tener tanta ira que se van a adelantar al decreto. Imagínense la ira. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Saben que hay un movimiento hoy en la iglesia adventista de que nosotros lleguemos a ser más como las demás iglesias para que nos acepten como una iglesia y no nos consideren una secta? Yo considero eso apostasía. Porque Dios no quiere que nosotros nos volvamos más como las demás iglesias. Cristo quiere que nosotros, si nos dicen secta, amén, somos secta. Y la sierva de Dios dice que convendrán o conspirarán para extirpar la secta aborrecida. Los impíos van a considerar a la iglesia adventista una secta. ¿Correcto? Pero los adventistas muchas veces pensamos, ay, qué lindo sería si nos reconocieran como una iglesia cristiana, como todas las demás. Iglesia cristiana somos. Pero según la definición de ellos, somos secta. Escuchen. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. ¿Cuándo se decide dar el golpe? A la noche. Ya la hermana Guay aquí ha comentado en cuanto a la cuarta plaga, dicho sea de paso, no ha dicho nada sobre la quinta, la sexta, la séptima. Pero ella dice que que el momento cuando los impíos van a querer ejecutar el decreto es en la noche. ¿Y cuál es la quinta plaga? Es una plaga de oscuridad. Sigue diciendo. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, porque han huido de la ciudad, ¿sí? ¿Correcto? Dice, esta gente invoca aún la protección divina, como Jacob. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Imagínense la escena. ¿Sabe que los conquistadores van a dramatizar esta escena en un congreso el 30 de marzo? Se va a invitar a todas las iglesias de New Jersey a un estadio en Trenton el 30 de marzo. Y los conquistadores van a cerrar el programa ese día con un drama dramatizando esto. Así que no se lo pierdan por nada en el mundo. ¿Qué día dije yo? ¿De qué año? Del 91. Muy bien. Ahora, en Trenton, ya van a recibir informaciones sobre eso de sus pastores. Ahora, cuando el pueblo de Dios esté en este tiempo de supremo apuro, el pueblo de Dios va a perecer, ¿cierto? Algunos van a morir. No. Ya se ha cerrado la puerta de la gracia. Dice la sierva de Dios. Escuchen. Entonces, y de esto vamos a hablar mañana. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Qué glorioso. Yo quiero vivir en esa época. ¿Le gustaría vivir en esa época?
Ay, pero pastor, las plagas, ¡ay, qué susto! Mis hermanos, las plagas son para los babilonios. No para los hijos de Dios. Si no son para los hijos de Dios, asegúrense de que es hijo de Dios, hija de Dios, y no tiene por qué temer las plagas, porque el perfecto amor para con Cristo echa fuera ¿qué? El temor. Si usted le tiene miedo a las plagas, es porque tiene problemas en su relación con Cristo. No dice el Salmo 91 describiendo esta época. El Salmo 91 fue escrito describiendo esta época, de lo cual leí, del conflicto de los siglos, 693. No dice allí, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No dice la Biblia eso. El mensaje de las plagas es un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. ¿Y saben ustedes por qué Dios pone en peligro al pueblo de Dios durante las primeras 4? Para que cuando Dios los libre, ellos nos digan, jeje, yo me libré. Para que la gloria sea ¿de quién? De Dios y no de los hombres. Ahora, mis apreciados hermanos, yo quiero vivir en esa época. ¿Quieren ustedes vivir en esa época? ¿Ustedes creen que vamos a vivir en esa época? ¿Ustedes creen que estamos al fin del mundo? ¿Creen ustedes que debemos contarle estas cosas a los demás? ¿Hay que contar estas cosas para que la gente se pueda salvar? Claro que sí. Creamos esto. Y compartamos esto, mis apreciados hermanos. Y preparémonos para lo que pronto viene sobre el mundo. Dios nos va a proteger y a cuidar. Hay una pregunta aquí. Ellos indudablemente se van a dar cuenta que el pueblo de Dios no ha recibido las plagas. Ahora, el pueblo de Dios padecerá hambre. Sí. No morirá de hambre. El pueblo de Dios será encarcelado, ¿no dice ahí? Algunos en cárceles. El pueblo de Dios padecerá sufrimiento, claro que sí, sufrirá, porque su fe será probada. Es necesario que se consuma la última mundanalidad que puede haber, la última atracción para con el mundo. Se tiene que consumir completamente para que el pueblo de Dios sea oro puro en las manos de Dios. Pero ¿saben ustedes cuándo los impíos se van a dar cuenta realmente de que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y que ellos son los malos? En la quinta. Porque en la quinta plaga va a pasar algo y me estoy adelantando. Pero le voy a adelantar para que vengan mañana. En la quinta plaga va a caer oscuridad, pero mientras que los impíos están en oscuridad, los hijos de Dios están en luz. Porque son glorificados en la quinta plaga. Y en este momento, ahora las muchedumbres miran a sus líderes, los falsos pastores, y no sigan ustedes pastores, sigan lo que diga la Biblia. No sigan lo que dicen sus pastores, al menos que esté en la Biblia. No digo que no van a seguir lo que dice el pastor, sí, si está en la Biblia, síganlo. Pero si no, salgan de ahí y corran. Ahora, las muchedumbres que han seguido a Babilonia, sobre las cuales se sienta Babilonia, las aguas, las muchedumbres, que la apoyan, que hacen el fundamento de su trono, y que le dan prosperidad, las aguas o las muchedumbres, ahora, cuando se ven en la oscuridad y los hijos de Dios en luz, van a decir, vaya, pero qué cosa interesante, ¿acaso ellos no eran los malos y nosotros los buenos? Porque nosotros estamos a oscuras mientras que ellos están en luz. Y ahí los impíos se van a levantar para matar a sus falsos pastores y sus falsos maestros. Jeremías y otros profetas, y mañana hablaremos de eso. ¿Cuántos tienen planes Dios mediante de venir mañana? Gloria al Señor. Venga mañana, porque mañana vamos a hablar un poco más del clímax de la liberación del pueblo de Dios. Sí, hermano. Mañana vamos a contestar el resto de las preguntas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo durarán, etcétera? Todo eso lo vamos a terminar de contestar mañana, ¿ok? Ya usted experimentó cómo es. Pero lo bueno es que esté bajo el farol. Y no en las tinieblas. Ya sabe cómo es estar en las tinieblas. Lo importante es saber cómo es estar en la luz. Bueno, mis hermanos, nos esperan grandes cosas, ¿saben?
Nos esperan grandes cosas. Estamos viviendo en el clímax de la historia del mundo. Preparémonos, hermanos. Invirtamos todo lo que tenemos y somos en el Señor, en la causa de Dios. Todo lo demás va a perecer. Lo que nosotros no metamos en la causa de Dios va a perecer, hermanos. No nos preocupemos por tener 3 y 4 trabajos para tener un poquito de lujo extra, cosas extra en la casa, mis hermanos. No. Preocupémonos por nuestra propia salvación con temor y temblor, mis hermanos. Porque estamos al final del mundo. Y yo quiero verlos a todos en el cielo conmigo. Yo tengo planes de estar allá. ¿Ustedes tienen planes? ¿Cuántos tienen planes de estar allá conmigo? Gloria al Señor. Vamos a orar. Antes que ore, ¿puedo pedirle hacerle una Sí, un pedido. Sí, simplemente esto. Esa reunión de marzo no sería bueno hacerla el 14 de febrero. Sí. Porque es el día de San Valentín y hay iglesias que ya se están preparando para ir al día de San Valentín. ¿No sería mejor hacerlo ese día para que no haya San Valentín para la iglesia adventista? Bueno, yo creo que no tengo que comentar nada, ¿verdad? Sí, celebramos muchas fiestas. ¿Faltan 3 minutos? ¿O se acabó hace 3 minutos? No, ya estamos acabando. Vamos a tener la oración. Dice, necesitamos nosotros, hermanos, celebrar lo que la Biblia dice que celebremos. Y debemos no celebrar lo que la Biblia prohíbe celebrar. ¿Cierto? Sí. Mi trabajo. Sí. Según su predicación, ¿qué puede pasar según cuando uno puede dedicarse a la iglesia y todo? Pero incluso a mi trabajo. ¿Trabaja en sábado? Yo trabajo de noche. Ajá. Incluso ella no sé si ella es su pana. Y yo me refiero, ¿es que puedo yo cambiar trabajo? ¿O que si yo voy a dejar el trabajo? ¿O qué es lo que van a poder dedicarme a la iglesia? Amén. No digo que deje el trabajo. No estoy diciendo que deje el trabajo. El salario es 700 pesos semanales, pero yo sí dejarlo Sí. para dedicarme. Bueno, déjeme decirle, no hay nada malo con trabajar. Siempre y cuando el trabajo no interfiera con 2 cosas. 1, con la observancia del sábado. Y 2, con dedicarle el tiempo durante la semana que pertenece a Dios. Si mi trabajo interfiere en una de esas 2 cosas, es mejor o buscar otro trabajo o pedir menos horas donde trabajo y pedir el sábado libre. Y si no dan el sábado libre, créame algo, he conseguido en todos los casos que Dios consigue un trabajo que pague tanto o más de lo que usted ganaba. Y si no consigue un trabajo donde ganaba más de lo que ganaba antes, es porque no le conviene el dinero. Ok, oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche hemos estudiado en cuanto a los eventos que pronto van a suceder en el mundo, cuanto a la ira creciente de los impíos, pero de cómo tú estarás velando por tu pueblo. Señor, nosotros queremos estar en ese grupo, el grupo de los salvos, el grupo que espera a Cristo cuando venga en gloria. Te ruego, Señor, que nos ayudes a todos a tener un reavivamiento en esta semana de la piedad, que todo lo que somos y todo lo que tenemos pueda ser colocado en el altar del sacrificio. Te ruego, Señor, que no falte ninguno de los reunidos aquí en ese gran día. Acompáñanos al regresar esta noche a nuestros hogares. Cuídanos y protégenos y vuélvenos a traer mañana con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga y les acompañe. Dios mediante les espero ver mañana.